Hola amigos, hay muchas cosas que uno tiene que tener presente para cuando uno está planificando un crucero. En este video les voy a presentar 5 puntos para que los consideren la próxima vez que ustedes planifiquen su próximo crucero. Así que acompáñenme y bienvenidos a Viajando con Dani Bonilla. Para disfrutar a plenitud de un crucero, es aconsejable el tener presentes ciertos detalles que aparentemente no son importantes, pero que harían una diferencia significativa en la experiencia de ese viaje. A través de la experiencia, uno empieza a descifrar y aprender esas cosas. Pero aún así, se nos pueden pasar algunos detalles sin darnos cuenta. Así que vamos a hablar de 5 puntos que usualmente los viajeros no le prestamos mucha atención. El número 1 es la ubicación del camarote. La ubicación del camarote le va a afectar su experiencia en el crucero. Garantizado. Entonces, si uno se concentra en las categorías del barco, que serían generalmente las suites, los balcones, las ventanas, las habitaciones interiores, sin prestarle atención a la ubicación, puede que tenga cierta sorpresa cuando uno está tratando de descansar. Y descansar es parte de la experiencia del viaje. Todos los barcos son diferentes, así que es bueno tener presente cuál de los barcos usted está. Por ejemplo, el ejemplo que voy a utilizar es solamente Carnival Freedom. Pero recuerde, los demás barcos van a ser un poco diferentes. En este caso, si por ejemplo usted tiene una habitación en el primer piso, aquí, lo único que está debajo de aquí es el mar. Arriba, en el segundo piso, hay habitaciones, lo cual le casi garantiza de que el sonido va a ser mínimo. Ahora, si por ejemplo usted está en una habitación aquí en el segundo piso, en el piso siguiente, ¿qué está? Está el teatro, aquí está un lobby, hay muchas actividades aquí que pueden causar ruido. Entonces, si seguimos aquí hacia la derecha, el próximo piso que tiene habitaciones es el piso 6. ¿Se ve? Entonces, en el piso 6, debajo están estas cosas, todos estos lugares, lo cual obviamente va a tener ruidos y quizás le va a afectar un poco a ustedes porque ese ruido se va a sentir debajo, o sea, en el piso de ustedes. Ahora, si seguimos para acá, usted está en el piso 7, no tiene problema. ¿Por qué? Porque debajo hay habitaciones, arriba hay habitaciones. Aquí, en el piso 8, va a tener la situación en esta área aquí. Está el buffet. Hay muchas actividades que va a afectar el sonido y van a sentirlo en este piso. A menos que esté en esta área adelante, porque arriba hay habitaciones. Observando esta gráfica, se puede apreciar que en la tercera línea a la izquierda, que este barco tiene 8 categorías interior. Esas letras determinan el lugar en donde se encuentran esos camarotes en el barco, el tamaño de estas y también el número de personas que pueden acomodarse en esos camarotes. Por lo que es importante prestarle atención a esas letras para poder comparar una habitación con la otra. El punto número 2 es reservar o no en el comedor principal. Aquí nos referimos al restaurante principal en la hora de cena solamente. Usualmente usted tiene 2 opciones. Traditional Dining, comedor tradicional. Este le ofrece 2 horarios, el temprano y el tarde. Usualmente el temprano empieza como a las 5:30 de la tarde, a veces a las 6. El segundo empieza a las 7:30 o a las 7:45 de la noche, o sea, son 2 opciones. Aquí puede reservar una mesa fija para todas las noches y ellos le van a asignar la misma mesa durante la duración del crucero. Los meseros que le van a atender en esa mesa van a ser los mismos durante todo el viaje. Al llegar al restaurante puede dirigirse directamente a la mesa, no tiene que hacer un chequeo cuando entre. Usted simplemente, como ya sabe el número de la mesa, simplemente usted va directamente y se sienta.
La segunda opción es My Time Dining, mi tiempo de cena. Aquí usted puede ir a comer al restaurante a cualquier hora que usted quiera durante el horario de la cena. Esto está basado en la disponibilidad también. Usted tiene que, cuando entra al restaurante o cuando llega, se chequea a la entrada y ellos le van a asignar una mesa basado en la disponibilidad. Usualmente usted tiene que esperar un poco. Quizás 10, 15 o 20 minutos es lo que usualmente se toma cuando usted está esperando. En esta opción, todas las noches va a ser diferente. Las personas que le van a servir y las mesas siempre va a ser diferente. Puede coincidir que sea la misma, pero en general van a ser mesas diferentes. Lo aconsejable o lo que yo le recomendaría es reservar una mesa. Si hace esto, resérvala a la primera hora, porque así tiene tiempo de ver los espectáculos nocturnos que usualmente empiezan después de las 7 de la noche. La mesa la aguantan por 15 minutos. Si ustedes no llegan, no sucede nada. Simplemente se le asigna a otra persona que esté en la lista de espera a la entrada. Punto número 3. Visite todos los puertos de escala. Aún no reserve una excursión o un tour en ese lugar. Traten siempre de salir del barco y visite los puertos. Esto les da la oportunidad de ver algo diferente durante el día. Puede interactuar con los locales que trabajan en el puerto. Se puede comer una comida local, saborear un trago local. Además, durante el barco está parqueado en un puerto, las tiendas y muchos de los lugares en el barco están cerrados. Esto incluye el casino y algunos de los restaurantes. También la tripulación ejecuta sus simulacros de seguridad y de situaciones de emergencia. O sea, ese día lo toman para hacer entrenamiento para todo el personal del barco. Por lo tanto, va a haber mucho ruido y mucho movimiento en el barco. En los puertos también al barco le dan mantenimiento, como lavar las ventanas, los balcones y cosas así. En pocas palabras, ustedes no van a tener mucha tranquilidad, que digamos. O sea, bajarse al puerto no le va a costar nada y también tienen la oportunidad de tomarse una foto en algún monumento de ese lugar. Es bueno siempre tener un recuerdo del lugar donde visitan. Punto número 4. Haga ofertas cuando le ofrecen actualizaciones. Cuando la línea de cruceros le ofrece una mejora de cabina, en otras palabras, una habitación mejor de la que ustedes reservaron, hagan una oferta. Hay ciertos requerimientos para recibir esa oferta. Tiene que haber pagado su saldo en su totalidad. No puede haber optado de no recibir notificaciones previas del crucero. Y en la forma que trabaja es cuando hay habitaciones disponibles cerca de la fecha de partida. Entonces la línea de crucero trata de hacer oferta para llenar ese espacio. El proceso es simple. La línea de crucero te envía una invitación para que hagas una oferta para el tipo de habitación que quieran hacer la mejora. Usualmente va a ser una habitación que es superior a la que ya ustedes tienen reservada. Una vez que ellos reciban la oferta, entonces ellos les envían una confirmación de que fue recibida y eso se queda en el sistema hasta el último momento en cuando se va a decidir si no. Una vez que la línea de cruceros reciba la oferta, entonces le van a enviar una confirmación de que fue recibida y que ya está puesta en el sistema. Una vez que la oferta fue hecha, si quieren modificar la oferta, en otras palabras, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que ofreció, usted simplemente regresa a la reservación y aquí, como podrá ver, aquí de este lado le dice si la oferta que ustedes están haciendo en realidad es débil o es fuerte, dependiendo de la cantidad. Por ejemplo, en este caso, para hacer una mejora a la Junior Suite aquí, se hizo $250 de oferta. A medida que yo le doy aquí aumento la cantidad, ustedes pueden ver de este lado que sigue aumentando y dice si es débil o es fuerte. ¿Usted ve? Sigo aumentando aquí, sigo aumentando aquí. Aquí se dice que es más o menos razonable lo que usted está ofreciendo por este tipo de mejora. Y si continúa,
y llega a este lado, cuando usted dice que está en el lado azul oscuro aquí y le dice que es una oferta fuerte, entonces la probabilidad de que se la den es casi garantizada. Ahora, ¿usted quiere hacer eso? Quizás no necesariamente, dependiendo de la cantidad que le ofrezcan, pero si usted por lo menos hace una oferta, aunque esté en este lado, si está disponible, se la van a dar. Una vez que la oferta está en el sistema, se queda allí hasta que es otorgada o aprobada. O simplemente ustedes la pueden cancelar en cualquier momento. En ese caso, si ustedes la cancelan, no hay ningún cargo. Si la oferta es aprobada por la línea de cruceros, le asignan el nuevo camarote y le van a cargar en su tarjeta de crédito la cantidad que usted ofreció para la oferta. Cuando llegue ese momento que ellos le otorgan o aprueban la oferta, ya no hay paso atrás. Yo le diría que a menos que ustedes en realidad quisieran hacer el cambio, es mejor no hacer oferta. Pero mi recomendación es siempre hacer una oferta cada vez que se lo ofrecen, aunque la cantidad sea la mínima. Así tienen la oportunidad de una mejor experiencia en el crucero. También los beneficios que la nueva habitación tiene se lo van a otorgar a usted también. Por ejemplo, como quizás servicio a la habitación, quizás tragos o muchos descuentos, cosas así. Y finalmente el punto número 5 es propinas. Cuando tratamos este tema, uno tiende a considerar la cantidad que es razonable de uno dar. Todos sabemos que las líneas de cruceros tienen una cantidad diaria que le cargan a la habitación. Actualmente el promedio está de entre 14 y 20 dólares por persona en cada habitación. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién recibe ese dinero? Para analizar esto, vamos a utilizar 15 dólares diarios por persona. Vamos a suponer. Esto significa que, en este ejemplo, en un crucero de 7 días, una habitación doble de 2 personas pagaría 200 dólares, lo cual sería 15 dólares por 2 personas por 7 días. Según la información pública de algunas líneas de cruceros, las propinas se comparten entre el personal del bar, del comedor, los asistentes del camarote y otros equipos de servicios del barco que no están frente al cliente, pero que trabajan entre bastidores para hacer la experiencia del crucero mucho mejor. O sea, siguiendo con el mismo ejemplo, en un barco que tenga, un ejemplo, 2.000 habitaciones y un personal de 1.800 personas, de la parte de la tripulación que trabajan para dar servicio en el crucero, se puede estimar que basado en la cantidad de 200 dólares por persona que una habitación contribuye, cada empleado de esos recibiría 230 dólares en un crucero de 7 días. Pero también, cuando usted, por ejemplo, ordena una bebida en cualquiera de los bares o en el comedor, aquí le van a agregar 18% adicional de todo eso que estamos hablando. Con esta información que yo le estoy compartiendo, yo diría que cada persona pudiera evaluar si es apropiado dar más. Entiendo que algunas personas prefieren solo darles a los que les sirven o le dan servicio directamente a ellos, pero creo que eso sería una desventaja para aquellos empleados que no vemos o que no recibimos servicios directamente, pero que sí hacen algo que nos beneficia. Yo personalmente contribuyo a lo que las líneas de crucero cargan y después doy algo adicional a los que me dan servicios directamente, dependiendo el tipo de servicio y cómo yo me sienta por el servicio que ellos me brindaron. Pero en realidad esto es algo personal que yo solamente utilicé esos números para darle una idea de más o menos cuánto ellos quizás reciban, pero en realidad eso no se sabe. Así que creo que es algo personal. Bueno, creo que llegamos al final de este video. Como siempre, espero que la información que les he dado les sea beneficiosa la próxima vez que estén planificando un crucero. Si les gustó, den un pulgar hacia arriba. Suscríbase a mi canal, no le va a costar nada
y no deje de presionar la campanita de notificación para que les informen cada vez que yo suba un video. Así que nos veremos en el próximo destino. Mientras tanto, sigan viajando.